Hola, me llamo Vanessa, soy enfermera de la unidad de hemodiálisis del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Voy a hablar del tema de la enfermedad renal crónica en el anciano y los cuidados de enfermería. Como funciones del riñón tenemos que es la producción y eliminación de orina, control de homeostasis y la función endocrina. La enfermedad renal crónica es una enfermedad también llamada silenciosa porque en sus fases iniciales no produce síntomas. Por esta causa es necesario realizar un diagnóstico y detección precoz. La prevalencia de la enfermedad renal crónica es un 10% de la población y está asociada en sus casos al envejecimiento. En el paciente anciano la prevalencia es del 22% en mayores de 64 años y del 40% en mayores de 80. La definición de enfermedad renal crónica según la guía KDIGO del 2012 es la presencia al menos durante 3 meses de una de las siguientes situaciones, como es el filtrado glomerular inferior a 60 ml/minuto y una erosión renal definida por la presencia de anormalidades estructurales o funcionales del riñón con implicaciones para la salud. Esta guía clasifica la enfermedad renal según 5 grados según el filtrado glomerular y según la albuminuria en 3 estadios. A partir de esta clasificación se orientan las medidas diagnósticas y terapéuticas a seguir. También esta guía define unos criterios de progresión de la enfermedad renal y criterios de derivación a nefrología para su tratamiento. La enfermedad renal crónica en el anciano es una dolencia crónica muy frecuente en personas mayores y además está causada por el proceso natural del envejecimiento. Cerca de la mitad de los mayores de 75 años cumplen criterios para ser catalogados como enfermos renales crónicos según las últimas guías KDIGO del 2012, pero la evaluación y manejo de la enfermedad renal es diferente que a la población general. La reducción del filtrado glomerular que ocurre con la edad debe considerarse como disminución relacionada por la edad y no por enfermedad renal. Los síntomas de la insuficiencia renal no dan la cara y suelen detectarse con analíticas cuando la función renal es inferior al 25%. Suelen ser edemas en miembros inferiores, cambio en el volumen de la orina, tensión arterial elevada, cefalea, náuseas, vómitos, prurito o fatiga. Hay unos cambios estructurales también en el riñón según va avanzando el envejecimiento con adelgazamiento cortical, disminución de las funciones de las nefronas funcionantes y aumento de la tuberosidad de las arterias. Las consecuencias de la enfermedad renal crónica en el anciano es que la multimorbilidad de la enfermedad renal crónica, como son la anemia, la inflamación, el estrés oxidativo y otras patologías crónicas añadidas, además de la malnutrición y la sarcopenia, deterioro cognitivo funcional, enfermedad mineral ósea y metabolismo del calcio y vitamina D, contribuyen a la disminución de la calidad de vida, al deterioro más acelerado de su salud y condiciona un pronóstico de enfermedad renal. Los cambios bioquímicos y el fallo renal generan un incremento del metabolismo con importante activación hormonal que conduce a un estado catabólico y de baja energía, con pérdida progresiva de masa y fuerza muscular y caquexia. La terapia a tratar en el enfermo renal puede ser por terapia renal sustitutiva, que incluye la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. El trasplante renal con una selección correcta de donante y receptor es una adecuada opción, pero no siempre todos los pacientes ancianos tienen la oportunidad de trasplantarse. La hemodiálisis es una opción muy atractiva, pero con los pacientes ancianos son más sensibles a los cambios hemodinámicos, lo que puede incrementar la morbilidad cardiovascular y hacer que no toleren bien la ultrafiltración. La diálisis peritoneal ofrece ventajas para la ultrafiltración más continua y menos brusca al practicarse también en el domicilio, con menos traslados al hospital y no necesidad de realización de un acceso vascular, pero tiene como desventaja que necesita un apoyo social y familiar en el domicilio. El tratamiento conservador se aplicará a pacientes mayores de 80 años con una función renal estable o de lenta progresión que no tenga proteinuria, anemia o signos de alarma que se pueda llevar desde atención primaria. Los pacientes ancianos con enfermedad renal en grado 5 con expectativa de vida corta inferior a 6 meses y de mala situación funcional necesitarán también un manejo conservador. El tratamiento ideal debe mejorar la calidad de vida del paciente y además se debe hacer una detención precoz y un manejo multidisciplinar. Los cuidados de enfermería que podemos aplicar a estos pacientes implica ofrecer cuidados integrales y personalizados al paciente y a sus cuidadores dentro de un equipo multidisciplinar. Debemos contribuir a la disminución y al tratamiento de sus complicaciones asociadas a través de la educación para la salud y debemos potenciar el empoderamiento del paciente para decidir sobre sus distintas modalidades de tratamiento o a su rechazo. El plan de cuidados estandarizados
que tenemos en el paciente según los patrones de salud de Mayor y Gordon. Tenemos el patrón de percepción, manejo y de la salud, valorando los hábitos higiénicos, de vacunación, medicación. Otro patrón importante es el nutricional y metabólico, con las alergias alimentarias, síntomas de la insuficiencia renal, hábitos dietéticos, recomendaciones de ingesta de proteínas y de sodio. Y el patrón de eliminación, valoraremos la función urinaria, número de emisiones al día y la oliguria. Dentro de la dieta de la insuficiencia renal crónica tenemos que explicar al paciente que debe de seguir una dieta saludable, pero ajustada siempre al estadio de su enfermedad. Básicamente tendremos una restricción y limitación salina de grasas saturadas, carnes rojas y productos azucarados. Si el paciente está en enfermedad renal crónica avanzada, la ingesta de líquido debe ser de 2.500 a 3.500 mililitros al día. Si se mantuviera en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, deberíamos restringirlo a 750 mililitros más su diuresis residual. La ingesta de potasio en diálisis debe disminuirse a 3 gramos diarios y cuando están en enfermedad renal crónica se puede mantener entre 2,7 y 3,5. Otro de los cuidados que podemos administrar al paciente es el ejercicio y la actividad física, que se debe realizar los 7 días a la semana de 30 a 60 minutos. Un ejercicio moderado para un control del peso corporal, de la dislipemia y de la fuerza muscular. La medicación, hay que invitar a los pacientes a que eviten el uso innecesario de los antiinflamatorios no esteroideos y evitar el contraste intravenoso. Con todo esto podemos concluir que la enfermedad renal crónica en el anciano está muy asociada a su filtrado glomerular, que disminuye con el envejecimiento, y que se debe llevar una detención y diagnóstico precoz dentro de un equipo multidisciplinar. Muchas gracias y un saludo.